vapor Itata, Chile. El vapor Itata fue un barco de vapor de transportes, construido en 1873 en astilleros ingleses y que tuvo parte en importantes sucesos de la historia de Chile a fines del siglo XIX. Naufragó durante un temporal en las costas de la región de Coquimbo en 1922. El 28 de agosto de 1922, el Itata zarpó desde Coquimbo con destino a Antofagasta navegando con mar gruesa. Como carga llevaba 4.007 sacos de cemento, 3.900 sacos de cemento en popa, 1.300 fardos, 600 bultos que debía entregar en diversos puertos, 500 cajones de surtido, 500 sacos de cebada, 500 corderos, 213 vacunos y 162 barriles de vino. En cuanto al número de personas que viajaban en el vapor, existen desacuerdos. El contramaestre de la nave, sobreviviente de la tragedia, lo cifró en 100 tripulantes y 200 pasajeros en una entrevista con la revista Mar de la Liga Marítima. Patricio Lascano, autor de un artículo en La Tercera, elevó a 400 la cifra de personas a bordo de la nave. A 15 kilómetros de la costa, entre Caleta Chungungo y Punta de Choros, frente a la localidad de La Higuera, región de Coquimbo, el vapor comenzó a hacer agua durante un fuerte temporal y le fue imposible a la tripulación salvar la nave, que dio vuelta de campana. Con solo 2 botes a disposición, pudieron salvarse 14 tripulantes y 12 pasajeros, quienes debieron permanecer hasta la mañana del día siguiente en las balsas. Actualmente se da un saldo de más de 500 muertos, lo que lo convierte en el peor accidente marítimo en la historia de Chile, la cual consideraba el naufragio del vapor Cazador como el mayor ocurrido en aguas chilenas hasta ahora, hundimiento del vapor Cazador en 1856 con 458 fallecidos. Tras varios años de investigación y búsqueda, el biólogo marino y cineasta Carlos Cortés junto al sociólogo y productor audiovisual Ricardo Bordones, con apoyo de la Universidad Católica del Norte, lograron encontrar los restos del Itata en 2017, a unos 200 metros de profundidad frente a las costas de La Higuera, lo que ha sido considerado como el hallazgo más importante en materia de patrimonio subacuático en Chile. Vapor Cazador, Chile. El incidente en Punta Carranza causó la muerte de más de 400 personas. Se considera como una de las peores tragedias navales en tiempos de paz. El 30 de enero se conmemora una de las peores tragedias en la historia naval de Chile en tiempos de paz. El naufragio del barco Vapor Cazador, en Punta Carranza, cerca de Constitución. Según cuenta la historia, el vapor era una nave construida en Francia que en 1851 fue adquirida por el gobierno chileno, siendo así la primera nave a vapor que cumplió servicios en la Armada y que fue utilizada en trabajos hidrográficos. El 26 de enero de 1856, la embarcación llegó a Talcahuano con el fin de trasladar una unidad militar del ejército, junto con sus familias a una nueva plaza de Valparaíso. En total se estimó que transportó a 501 personas. Según la bitácora de la nave, no hubo contratiempo ni dificultad en el comienzo del viaje. Sin embargo, luego de casi 20 horas navegando, se produjo un violento choque contra un roquerío que no había sido avistado, produciéndose un encallamiento en Punta Carranza, cerca de Constitución. Bastaron solo minutos para que luego del impacto, se comenzara a romper la proa de la nave. Ante esta situación, el capitán a cargo, Ramón Cabieses, ordenó ejecutar reversa a toda máquina, causando la rotura de la popa. El estado del barco causó un hundimiento inmediato. Lograron bajarse 4 botes salvavidas con capacidad para más de 50 personas cada uno, sin embargo, 2 de ellos chocaron con las rocas. Los otros 2 lograron llegar a tierra, pero con solo 23 pasajeros en total, entre ellos el capitán de la nave. De las 501 personas, solo quedaron con vida una mujer y 42 marineros, pudiendo inferir,
que el accidente costó la vida de 458 personas, según detalla la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, del Ministerio de Defensa Nacional. Los días posteriores al naufragio, el mar arrojó sobre la costa de Constitución los cadáveres de los viajeros. Según algunos libros de historia que conmemoraron la tragedia, lo más terrible para los lugareños es que aparecían cadáveres de mujeres sosteniendo a sus hijos y de gente abrazada entre sí. La opinión pública de ese entonces condenó los actos realizados por el capitán Cabieces, sin embargo, fue absuelto de toda responsabilidad. Luego de otro naufragio en el mismo lugar en 1892, se decidió construir el faro Cabo Carranza, que desde 1895 aún está en servicio. Vapor América, Argentina. El naufragio del Vapor América, en el que perdieron la vida 141 personas, ocurrió el 24 de diciembre de 1871 y está considerada como una de las mayores tragedias fluviales ocurridas en Argentina. El vapor zarpó del puerto de Buenos Aires a las 18 horas del sábado 23 de diciembre de 1871. En él viajaban 208 pasajeros. Entre los pasajeros habían hombres ilustres como Germán Burmeister y Lisandro Billinghurst, hijo mayor de Mariano Billinghurst. También viajaban Alejo Arocena, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con sus dos sobrinos Pelayo y Ramón, quienes viajaban para distraerse del hecho de que sus padres acababan de morir durante la epidemia de fiebre amarilla. Viajaba también el joven matrimonio Augusto Marcó del Ponte y Carmen Pinedo Quesada, sobrina del ministro Federico Pinedo, quien se encontraba embarazada. Estos habían decidido, en un principio, viajar en el Villa del Salto, vapor que era más rápido pero tenía menos lujos. Al final Carmen decidió viajar en el barco del que todo Buenos Aires hablaba. También abordó el América Luis Viale, un comerciante italiano que, entre otras cosas, fue uno de los fundadores del Hospital Italiano de Buenos Aires. Apenas pasada la medianoche, para satisfacción del comandante Bossi, el América pudo sobrepasar al Villa del Salto, que había partido media hora antes. Un pasajero de apellido Roll, que conocía de máquinas de vapor, se llegó hasta la sala de máquinas para verificar que todo funcionara como correspondía, y después de estudiar la situación, le advirtió al maquinista que las calderas debían ser reparadas con urgencia o se debería disminuir la presión. El maquinista contesta que él mismo le pidió lo mismo a Bossi pero que éste se negaba a perder velocidad, porque su intención era llegar antes que el Villa del Salto a Montevideo. Esto sucede siempre que los dos vapores viajan a la vez, explicó el maquinista. Es una manía del comandante, que en caso contrario nos apuntaría con su revólver. Roll se inquietó por la situación y subió a cubierta en búsqueda de Bossi. La respuesta del capitán fue lapidaria. No se preocupe, sé lo que hago. Frente a la respuesta del comandante, volvió a su camarote y preparó los salvavidas. A la 1:30, cuando estaban a 25 millas de la costa uruguaya, se oye una gran explosión y el vapor se detiene. El comandante bajó a la sala de máquinas para averiguar lo que había sucedido y el maquinista le dice que han explotado los tubos. Los pasajeros rodearon rápidamente a Bossi, quien respondió solo se trata de un tubo, a las 9 estaremos en Montevideo. A los pocos minutos el fuego comenzó a subir a cubierta incendiando también los botes salvavidas. Fueron pocos los que, en medio del pánico, atinaron a buscar los salvavidas que había en todos los camarotes. Minutos después, el capitán Bossi se ponía el salvavidas y se lanzaba al agua. Detrás de él saltó el resto de la tripulación. Según los testigos del hecho, el señor Roll, demostrando serenidad, fue colocando los salvavidas a su familia y todos juntos se arrojaron al agua. Otro pasajero, Darío Becar, intentó hacer lo mismo, le colocó el salvavidas a su mujer y a la niñera, mientras él se abrazó a su hija y se lanzó al río. Desde el agua vio a la niñera saltar, pero su mujer desapareció sin poder lograrlo.
En medio del caos tuvo que hacer frente a un hombre armado con un puñal que le quería arrebatar el salvavidas. En medio del forcejeo recibió una puñalada que hizo que no pudiera seguir sosteniendo a la niña, que desapareció en el agua. Augusto Marcó del Pont y Carmen Pinedo no habían alcanzado a agarrar un salvavidas y flotaban uno al lado del otro. Luis Viale, que observaba la escena con el salvavidas puesto, se quitó el mismo para colocárselo a Carmen. «Felicidades, amigos», fueron sus últimas palabras antes de ser tragado por las olas. Mientras tanto, Carmen rezaba tratando de darle fuerzas a su marido, que ya no podía mantenerse a flote debido a los fuertes calambres. Augusto iba repitiendo la oración hasta que las fuerzas lo abandonaron. Instantes más tarde, el Villa del Salto comenzó a aproximarse. Después del rescate, Carmen permaneció en Montevideo durante algunos meses reponiéndose. Más tarde regresó a Buenos Aires, para dar a luz a su hija Sisi. Dicen que el drama la marcó tanto que nunca volvió a referirse a él. Los sobrinos del señor Arocena, Ramón y Pelayo, que iban a Montevideo para olvidar el luto familiar, murieron carbonizados. Ramón Artaga Beitia, tío de los Arocena, llegó a nado a la costa uruguaya. 40 años después moriría en el hundimiento del transatlántico Titanic. Sobre los restos del barco, 3 hombres cortaban maderos que arrojaban a los sobrevivientes. Uno de ellos era Joaquín, el único de los marineros que no huyó. Los otros eran Eduardo Otero y Pedro Arrieta, 2 hombres empleados del Seminario Conciliar de Buenos Aires, que viajaban comisionados al Uruguay en segunda clase. El rescate duró 2 horas y concluyó a las 5 de la mañana. Entre las damas rescatadas estaban las señoras Reinal, Akerley, Marcó del Pont y Florinda Martínez, nieto de Inurrieta, quien falleció posteriormente en su camarote a consecuencia del shock. Se salvaron también los Roll, Arrieta, Fiorini, Becar, Livingston, Otero y Redonet. El comandante Bossi fue rescatado y puesto a salvo en el Villa del Salto. El capitán Morse lo refugió en su camarote. A las 6 de la mañana el Villa del Salto comenzó a acercarse al puerto de Montevideo. Al llegar Bossi, fue detenido bajo arresto domiciliario, mientras que la tripulación desertora fue a parar a la cárcel común. Al capitán John Morse y a los oficiales del Villa del Salto se les confirieron medallas recordatorias. Dragamina Sara Fournier. El Ara Fournier, M5, fue un dragaminas de la Armada Argentina. Construido en los astilleros Sánchez y Compañía. Fue votado el 5 de agosto de 1939 e incorporado a la Armada el 3 de octubre de 1940. Destinado a la escuadrilla de rastreo y minado, tenía su apostadero en la base naval de Puerto Belgrano, siendo su primer comandante el teniente de navío Ernesto del Mármol. Su naufragio en 1949 con la pérdida de sus 77 tripulantes fue un incidente controvertido en su tiempo, debido a que se encontraron sus restos en aguas territoriales chilenas. Torpedera de Mar Ara Rosales, Argentina. El naufragio de la Torpedera de Mar Rosales, que tuvo lugar en 1892 en las costas del Uruguay, fue una tragedia marítima en la que sobrevivieron la mayor parte de los oficiales, pereciendo la mayoría de los tripulantes, que según fuentes extraoficiales fueron alrededor de 50 marineros. Representó uno de los más polémicos incidentes en que se vio envuelta la Armada Argentina en el siglo XIX. Escampavía Janequeo, Chile. El Escampavía Janequeo se hundió el 15 de agosto de 1965, dejando por desaparecidos en el mar y presumiblemente muertos a toda la tripulación, menos uno, cuando la nave se estrelló contra unos roqueríos, mientras trataba de zafar al patrullero Leucotón, varado en un lugar denominado Bahía San Pedro, a la cuadra de la ciudad de Puramque. En la operación, el cable de remolque se enredó en la hélice y el barco quedó sin propulsión en medio de una mar gruesa y un violento temporal de viento y lluvia. La nave fue lanzada contra unos roqueríos, quebrándose en 2 de sus palos, y el casco se abrió al estrellarse contra la roca.
El capitán Lenis, quien no abandonó jamás su puesto de mando, cedió sus salvavidas a un joven marinero, para luego caer aturdido por un golpe sobre cubierta, mientras el buque se partía en dos. Perdieron la vida en el accidente, el comandante Heimerdinger, el capitán Lenis, el subteniente Félix Nieto Price y el guardia marina Hugo Romic Mayorga y 42 hombres de su dotación. El desastre elevó asimismo a la categoría de héroes en tiempos de paz al cabo de máquinas Leopoldo Olger Flores y al marinero Mario Fuente Alba Recabarren, quienes perecieron valerosamente en la acción al rescatar a varios de sus compañeros desde las aguas. Submarino Ara San Juan, Argentina. El Ara San Juan, S-42, fue un submarino tipo TR-1700 de fabricación alemana, que desde 1985 sirvió en la Armada Argentina, hasta su desaparición a finales de 2017. Este tipo de submarino tiene propulsión diésel eléctrica convencional con sistema snorkel, concebido para ataques contra fuerzas de superficie, submarinos, tráfico mercante y operaciones de minado. El 15 de noviembre de 2017 desapareció en el mar argentino, con 44 personas a bordo, 43 hombres y una mujer. La Armada Argentina perdió contacto con el submarino cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del Golfo San Jorge, posiblemente a causa de su hundimiento como consecuencia de una implosión. 18 países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate, SAR, durante 15 días, sin resultados. Al año siguiente, el gobierno contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que concluyó al hallarse la nave el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de desaparición, a 907 metros de profundidad. Buque de salvamento Ara Guaraní. El Ara Guaraní, R-7, fue un buque de salvamento de la Armada Argentina. Originalmente, era el LT-817 de la Armada de los Estados Unidos construido en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno argentino lo compró en 1946. En octubre de 1958 sufrió un accidente, naufragó y desapareció junto con toda su tripulación de 38 personas, en aguas del archipiélago de Tierra del Fuego, próximas al estrecho de Lemer, durante un temporal violento. Buque Escuela Lautaro, Chile. Precisamente, cuando llevaba un cargamento de salitre en sacos, un material químico muy oxidante, hacia el puerto de Manzanillo, México, se incendió el 28 de febrero de 1945 frente al puerto de El Callao, Perú. Este lamentable accidente sucedió casi a fines de la Segunda Guerra Mundial, época en que los telégrafos no podían ser utilizados. Pero una vez evaluados los daños sufridos en la estructura del buque a una flota y determinada la muerte de 20 de sus tripulantes, como consecuencia de la asfixia por el humo intenso y el fuego, se ordenó abandonar la nave, en los únicos 3 botes salvados del incendio y no sin antes transmitir el SOS pidiendo auxilio. En el buque falleció el segundo comandante, Enrique García González, junto con un grupo de oficiales, quienes estoicamente se mantuvieron evacuando a la gente, hasta que fueron alcanzados por las llamas. Rápida y eficazmente acudió al sitio del suceso un avión de Catalina de la Armada de Estados Unidos, que localizó a los náufragos y ayudó a la embarcación argentina, Río Hachal, quien había acudido en su ayuda a rescatarlos. Esta operación duró 32 horas, tiempo en que los sobrevivientes del Lautaro debieron permanecer a la deriva. En la misma nave se le dieron las primeras atenciones a los heridos y enfermos. La Marina de Guerra del Perú por su parte, envió el transporte Ucayali, para remolcar al incendiado buque Escuela al puerto de El Callao. Sin embargo, los daños sufridos en su estructura y el calor interno debilitaron las planchas de hierro de su costado, formándose vías de agua que finalmente hundieron al velero, frente a las costas peruanas el 8 de marzo de 1945.
El 17 de marzo de 1945 se efectuaron los funerales de los caídos, a los que asistió el presidente de la República don Juan Antonio Ríos Morales, ocasión en la cual la ciudadanía de Valparaíso rindió un monumental homenaje a los mártires de esta tragedia. Durante la catástrofe, disciplinadamente los jefes, oficiales y tripulantes acudieron a sus puestos de zafarrancho de emergencia para salvar el buque, pero todo fue inútil, ya que los incendios de salitre usualmente con gran desprendimiento de calor, se autocombustionan con el oxígeno que compone este material y solo pueden ser apagados con agua madre, que no existía a bordo. Fue el segundo buque escuela de la Armada de Chile. Fue reemplazado posteriormente por el bergantín Goleta, buque escuela Esmeralda hasta la fecha. Crucero O'Higgins, Chile. La Armada se hizo cargo del buque el 30 de junio de 1951 en Filadelfia. Una vez en Chile, fue varias veces buque insignia de la escuadra y participó en operaciones unidas. En 1958 fue sometido a modernización en Estados Unidos. El 24 de julio de 1961, estando fondeado en la bahía de Punta Arenas, una lancha que regresaba a bordo desde el muelle Pratt, volcó al llegar al costado del buque, falleciendo 17 tripulantes acorralados por la turbulencia o por las bajas temperaturas de las aguas, mientras otros 20 salvaron sus vidas alcanzando a subir a cubierta. El 12 de agosto de 1974, mientras navegaba por los canales patagónicos, chocó con una roca aguja no señalada en la carta de navegación, sufriendo una avería que rompió su casco en una extensión de 71 metros. Rápidamente embarcó 2.500 toneladas de agua de mar que inundaron los departamentos de Calderas y Máquinas, quedando el buque sin poder